Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues un lunes más volvemos a tener tutorial en nuestro canal donde os mostramos o enseñamos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el mundo CanX. Y para intentar diferenciar nuestro canal del resto de canales que hay sobre instalaciones CanX, pues intentamos meter otro tipo de recursos que no son los habituales que soléis encontrar en los canales. Hoy vamos a ver un tutorial muy interesante porque lo que os voy a aportar en este tutorial es toda mi experiencia profesional a efectos de la búsqueda de proyectos, la negociación con proveedores, con fabricantes, cómo va todo el tema de la compra y venta de materiales, es decir, todo ese know-how que debes de saber para poder emprender dentro del mundo de la domótica, qué tienes que tener en cuenta para poder comprar los productos o cómo realizar tus compras, o incluso lo más importante, cuando intentas acceder a un proyecto, qué es lo que tienes que tener en cuenta para que no desbanquen tu oferta, porque ahí afuera en la calle es un mundo de pirañas. Así que en este tutorial te voy a explicar o te voy a contar experiencias personales que nos han ido pasando aquí en la empresa desde que constituimos iCanX, pues te las vamos a aportar para que lo tengas en cuenta y bueno, pues si en algún momento nosotros cometimos ciertos errores, pues que tú no cometas esos errores, o si tienes que tener en cuenta algo, anticiparte algo, que lo sepas para que no te confíes a la hora de que vas a entregar, por ejemplo, una oferta a un cliente y sin tú saberlo puede haber un competidor que te está intentando hacer la cama o te está intentando jugártela para poder desbancar tu oferta para que se quede la tuya. Pues este es un tutorial de todos los que hemos hecho, pienso que es muy importante para aquellos que se van a dedicar a las instalaciones domóticas. También deciros o recordaros que el próximo día 14 de noviembre se celebra el Salón Internacional de Soluciones en la Electrónica, Instalación Eléctrica y Electrónica, lo que es el MATELEC de toda la vida. El día 14 se celebran los premios a los mejores proyectos CanX. Nosotros hemos presentado una convocatoria, pero bueno, independientemente de que seamos o no, estemos como finalistas o no, el día 14 estaremos en nuestra feria, ¿no? En nuestro día para todos los CanX partners que estamos en España. Pues bueno, tenemos un día donde nos encontramos todos allí en MATELEC. Pues nada, invitaros y deciros que todo el equipo de iCanX estará el día 14 entre los pabellones 4 y 6, que en el paso entre pabellones es donde CanX España pone los stands de los fabricantes, de centros de formación, de fin, de un montón de cosas relacionadas con el mundo CanX. Nosotros estaremos allí el día 14, estaremos por allí dando vueltas, así que nada, si eres un CanX follower, quieres conocernos, quieres hacernos preguntas, o quieres que intercambiemos tarjetas, o lo que sea, pues pásate por allí el día 14, acércate a nosotros, preséntate, en fin, lo que quieras. Pienso que puede ser una cosa muy interesante el conocer gente que le apasione el mundo de la instalación domótica como nosotros. Y otra cosa que os quería enseñar antes de dar paso al vídeo es que nosotros intentamos siempre estar a la vanguardia, estar a lo último de lo que hay en el mercado referente a productos de CanX para poder ofrecer a nuestros clientes las últimas novedades. Pero no solamente en productos CanX, sino también en sistemas de instalación y montaje que te pueden hacer reducir los costes de mano de obra de instalación en un proyecto. La gente piensa que, por ejemplo, una cosa que solemos utilizar aquí mucho son las clemas del fabricante del Vago, ¿no? Que la suministra Dicomat aquí en España. Esas clemas las utilizamos mucho aquí porque reduce los tiempos de conexión cuando haces un proyecto con mucha instalación eléctrica. En vez de utilizar fichas convencionales, es lo que me quería referir. Reducimos el tiempo porque utilizamos clemas de conexión rápida más que las fichas convencionales esas que llevan tornillos. No sé si por aquí tendrá alguna, no veo ninguna por aquí. Bueno, lo hemos puesto en algún otro tutorial. Bueno, pues el otro día vino un representante a enseñarnos un producto que os voy a enseñar, muy interesante. Es un producto de instalación, no es un producto de CanX. Y es esta caja de registro o esta caja de conexiones. Mirad lo que diferencia esta caja del resto de los competidores. A ver, mirad, por un lado, esta caja, voy a abrirla antes de enseñarosla, ¿de acuerdo? Tiene varios elementos. A ver, lo voy a abrir para que lo veáis. A ver cómo me apaño. Veréis. Esto es una caja
de registro donde hacemos interiormente todas nuestras conexiones, ¿veis? Esta en cuestión es para Pladur, porque lleva las aletas de sujeción para que cuando yo pongo esto en el Pladur, aprieto el tornillo este que tengo aquí, la pestañita corre para arriba y se sujeta al Pladur y se queda fija, ¿no? Luego también tiene el troquelado para meter el tubo y dejar el tubo un poquito metido dentro de la caja para que luego sea más fácil de introducir el cable. Bueno, hasta ahí lo que tienen todas, ¿no? Lo que es verdaderamente importante o interesante lo que os voy a enseñar a continuación. Mirad, esta caja lleva una tapa más pequeña que la superficie de apertura. Veréis, esta tapa solamente es capaz de tapar, a ver, la tapa que, digamos, el orificio o la apertura donde realmente están las conexiones, ¿de acuerdo? El resto, se le coloca este marco, veréis. Le colocamos el marco, ¿veis? ¿Y sabéis para qué es esto? Esto es para que, como el marco, si os fijáis de canto, a ver, está totalmente a ras del filo de la caja, nosotros cuando coloquemos esta caja en una obra, el pegayesos, la persona que va enluciendo de yeso la pared, puede dejar el yeso a ras de la caja, sin preocuparse del interior. Una vez que el pegayesos ha enlucido la pared, sin prestarle mucho caso a la caja, nosotros cogemos el marco, tiramos de él y se quedaría el yeso fijado a la superficie de las aristas de la caja, ¿de acuerdo? De esta forma hacemos mucho más fino el acabado de nuestra caja respecto a el enlucido del yeso. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es que una vez que el albañil ha cogido la caja y lo ha enlucido y hemos quitado el protector para que se quede luego el yeso perfectamente acabado a ras de la caja, tenemos esta otra tapa que, si os fijáis, lleva unos imanes, ¿veis? Unos neodymios, ¿lo veis? ¿Vale? Estos imanes sirven para que en los tornillos donde cerramos la tapadera interior, estos tornillos, una vez que yo ponga estos tornillos, coinciden exactamente con el imán de la otra tapa, ¿vale? De tal forma que yo, para cerrar totalmente esta tapa, esta caja, no hago nada más que así. Y queda abrochada por los imanes. Ahora bien, como hemos conseguido enlucir a ras de la caja todo el yeso y ha quedado una superficie perfecta, si veis, la tapa también va a ras de la caja. Por tanto, esta caja, cuando la colocas, no te vas a encontrar, como las cajas convencionales, una tapadera fea que sobresale de la pared, ¿vale? Que aunque es muy fina, pero sobresale de la pared. Esta caja le da un aspecto mucho más limpio, más moderno, más profesional a un acabado de un proyecto, de una instalación, de una vivienda. Ahora, claro, puedes pensar, bueno, y si el imán está puesto y el yeso y el acabado va a ras del filo, cuando haya que abrir la caja hay que meter un destornillador, hacer palanca, y ese acabado tan bonito y ese acabado tan fino a lo que a albañilería se refiere, pues no lo vamos a cargar. Pues no, porque esta caja está pensada, si os fijáis, a ver, es que me cuesta un poco. Voy a quitar la tapa interior, voy a dejar nada más que ahora la exterior, esta. Si os fijáis, esta caja está preparada para que, aunque los imanes están pegados a los tornillos de la tapadera interior, cuando yo pulso en uno de sus extremos, se abre la tapa. Es decir, no tengo que coger un destornillador, hacer palanca y sacar la tapadera, porque de esa forma es cierto que podría romper el acabado del yeso, del yeso fino que está justamente a ras de la caja. Entonces, para poder acceder a la caja, simplemente pulsamos en alguna de las esquinas, hacemos presión y hace palanca solamente la tapa y sale. Esto es un producto muy interesante que lo hemos metido en cartera en los compañeros de Incanex Ingeniería. Por tanto, ellos van a prescribir en nuestras instalaciones, pues que en vez de colocar ya las cajas convencionales, utilicemos estas del fabricante
imán box, ¿vale? Esta en cuestión es la referencia 170. Bueno, viene dos referencias, viene 170 y 130, pero bueno, es del fabricante imán box. Lo podéis encontrar en Google, en Internet. Voy a ver si lo veis. El fabricante, no se nota. Bueno, dentro de la caja vienen también los accesorios de los tornillos. Viene también información. Mirad, aquí está el logo del fabricante, ¿vale? Luego viene unas explicaciones de cómo poner la caja y qué es lo que hacer para que se quede totalmente a ras y el yeso quede totalmente fino, para que cuando coloquemos la tapadera parezca una pared totalmente lisa, si no tengamos esa tapadera que hace que tengamos el abultado de una tapadera que no va a ras de la pared. Vienen unas indicaciones con dibujos muy chulas, ¿veis? Es muy fácil de instalar y es un punto diferenciador frente a tu competencia. Es cierto que esta caja es no cara, sino bastante más cara que una convencional. Porque una caja convencional cuesta, para al instalador puede ser céntimos, no 80 céntimos o no sé. Esta sí vale a lo mejor varios euros. No sé exactamente cuánto valdrá. Pero si los compañeros de Canex Ingeniería la han colocado en cartera, habrán valorado que el hecho de colocar este elemento le va a dar un punto más diferenciador y vamos a ser más competitivos desde el punto de vista de atrayente o profesionales frente al cliente final. Si lo han valorado ellos, pensarán que es mejor cambiar ya a esta caja, ¿de acuerdo? Luego esta caja ya la tenemos nosotros aquí en cartera. Bueno, pues nada, os dejo. Nos vemos en el siguiente tutorial del lunes que viene. Como digo, te va a encantar, vas a aprender muchas cosas, incluso te voy a contar secretos del mundo de la venta, de negociación de proyectos, que te vas a quedar cuajado, te vas a quedar realmente cuajado o cuajada de lo que hay por ahí para intentar quitarte un proyecto. Nada, lo dicho, nos vemos el lunes que viene. Recordar que el 14 de noviembre estamos en Matelec, en el pasillo entre los pabellones 4 y 6. Así que si quieres conocernos, si quieres que intercambiemos tarjetas, que no sé, hacernos preguntas sobre algo, lo que sea, pues estaremos allí el día 14. Sobre la hora a la que dan los premios del concurso, estaremos allí. Y nada, nos vemos en Matelec y de todas formas, recuerda que el lunes que viene te espero aquí con un nuevo tutorial. Bueno, pues comenzamos con el tutorial que le hemos querido llamar Estrategia de venta en proyectos CanaX. Aquí os vamos a contar todo lo relacionado, bueno, no, todo no, gran parte, de lo relacionado con el tema de los proyectos CanaX, compra-venta de materiales, oportunidades de negocio, cómo crearlas, a dónde llegar, en fin. Vamos a contaros muchas cosas interesantes, pero lo que más valor tiene de este tutorial es el know-how que os vamos a aportar, ya que os vamos a contar cosas para que la tengáis en cuenta, que realmente a lo mejor si llevas mucho en este mercado las sabrás, pero si estás empezando o vas a empezar, pues te puedes encontrar que cuando empieces a salir al mercado para buscar proyectos o te pongas a lanzar ofertas y presupuestos y no te lo acepten, pues vas a pensar que estás haciendo algo mal sin saber que realmente lo que hay ahí atrás es una maquinaria que se está moviendo sin que tú lo sepas, para intentar que la oferta llegue o se la lleve, ese proyecto se lo lleve alguien quiere que sea, ¿de acuerdo? Cuando yo planteé esto en la oficina, que quería hacer este tutorial, la verdad es que aquí se formó un revuelo, y estuvimos decidiendo que si lo hacíamos, que si no lo hacíamos, que lo hacíamos pero sin mencionar ciertas partes. Pero cuando planteé que la finalidad de este canal que tenemos en YouTube es intentar aportar la experiencia profesional y personal desde el punto de vista de no solamente el producto CanaX, saber aprender a programar CanaX y todo eso, sino también para aquellas personas que quieran emprender, que se les pueda
aportar esa experiencia para que no cometan los errores que cometimos nosotros, ¿no? Porque nosotros desde que empezamos hemos cometido muchos errores como personas que somos. Así que queremos contaros o deciros, oye, no hagáis esto de esta manera o no lo hagáis de esta otra, porque seguramente cometáis un error que luego os puede costar mucho trabajo levantaros. Y ese fue el argumento de peso que al final se decidió el que el tutorial saliese a la luz tal y como lo vais a ver, ¿de acuerdo? Os voy a contar cosas en este tutorial que os va a sonar a película de ficción, pero es lo que realmente se está produciendo en España, ¿no? Hay gente que llevará mucho tiempo en esto y todo lo que le voy a contar le suena más que de sobra. Y es penoso, ¿no? Que la forma de trabajar o la forma de hacer los proyectos aquí se haga y se lleve de esta manera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y es lo que toca. Entonces, pues, como empresarios o como gerentes de empresa, hay que establecer la estrategia o las técnicas necesarias para intentar solventar ese problema o esa salvedad o esa piedra en el camino para poder llegar a un proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues si os parece, os voy a contar un poco cómo va todo el tema este de proyectos, de venta, compra de materiales, negociación de materiales y todo eso. Os cuento un poco y si queréis, empezamos. Bueno, pues vamos a empezar hablando de los precios de compra neto y precio venta público. ¿De acuerdo? Un fabricante realmente lo que hace es fabricar un producto, ¿veis? Este fabricante lo que hace es fabricar un producto, en este caso he puesto, por ejemplo, aquí un ordenador, ¿no? Y este ordenador que fabrica este fabricante, lo que va a hacer es vendérselo a su vez a un distribuidor. El distribuidor es el que hace acopio de los productos de distintos fabricantes y es el que tiene el contacto directo con el cliente. Ahora, el cliente, que en este caso eres tú o puedo ser yo, le compro directamente al distribuidor el producto que le ha vendido el fabricante. Tú lo que haces es a ese producto que has comprado en el distribuidor, se lo vendes directamente a tu cliente. Por tanto, lo que paga tu cliente final será un dinero que amortice o dé beneficio a ti por habérteselo vendido, a tu distribuidor porque tú se lo has comprado a tu distribuidor y el distribuidor al fabricante a su vez porque es el que lo ha fabricado. Imaginar toda esta cadena de aquí hasta aquí, ¿vale? Imaginaros que al final el cliente final paga toda esta cadena, ¿de acuerdo? Bueno, pues el precio del producto que llega a tu cliente será, como digo, el precio de coste que tenga el fabricarlo más el beneficio que quiera poner ese fabricante, más el producto que el fabricante vende al distribuidor, más el beneficio del distribuidor, más el precio que pagas tú al distribuidor, más el beneficio que le metes a tu producto, ¿de acuerdo? Y ese será el precio del cliente. Muy bien. Pero hay otro precio que es el precio venta público. El que te he mencionado antes se denomina precio neto, que es el precio con el cual tú compras directamente ya a tu distribuidor y se lo vendes a tu cliente con un margen de beneficio. Pero el precio venta público es el precio de catálogo, es el precio del catálogo del fabricante, donde en su tarifa pone que el precio que vale ese producto en la calle es X, por ejemplo, 100 euros, ¿de acuerdo? Ese es el precio venta público, el precio a cliente final, ¿ok? Bien, continúo. Vamos a ver ahora qué diferencia habría entre un precio por neto y un precio por venta público. Estos son los dos conceptos que nos vamos a encontrar en el mercado de la venta de proyectos, ¿ok? Vamos a ver. Un fabricante tiene un producto, le he puesto aquí un ejemplo, a 10 euros, que se lo vende a un distribuidor. El distribuidor le va a meter un margen comercial del 10%. Eso quiere decir que él lo va a poner a la venta a 11 euros. Quiere decir que le ha ganado 1 euro simplemente en la venta del material.
ese material que lo vende a 11 euros, te llega a ti y tú le metes un margen de comercial también del 10%, ¿de acuerdo? Luego tú lo que haces es venderlo a tu cliente final a 12,1 euros. Es decir, le has metido un margen de un 10% y se lo vendes a tu cliente a 12,1, ¿vale? Eso sería el precio neto, que es este precio, el precio con el cual tú compras a tu distribuidor, precio neto, ¿de acuerdo? El precio venta público sigue la misma estructura que en el precio neto, con la única diferencia que el cliente no va a pagar el precio que hemos visto antes de 11 euros, que es a lo que tú lo compras, más el 10% de beneficio, o el 15%, o el beneficio que sea. Es el precio que paga el cliente, es el precio de catálogo, precio venta público. Ni que decir tiene que la diferencia de tú venderle a tu cliente el producto a precio de catálogo, le estás ganando 14 euros en este caso, y si se lo vendes con un margen de beneficio, se lo estás vendiendo, tienes un margen de beneficio de 1,1 euros. Por eso quiero decir que cuando se trabaja con precio venta público, le estás ganando más dinero que cuando lo haces por precio neto. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es esto? Pues porque existen unos descuentos en la compra de material con los cuales tú te beneficias de la diferencia entre lo que lo vendes y cómo lo compras. ¿Ok? Ni que decir tiene que si tú tienes en la compra de material por un descuento muy alto y el cliente paga con la tarifa, paga con el precio de catálogo, paga el PVP, pues tu beneficio por no hacer nada, porque no haces nada, simplemente es suministrarle un material, es muy alto. ¿De acuerdo? Esto, por lo que vamos a hablar luego a continuación, es importante que entendáis la diferencia entre precio neto y precio venta público. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo sería la red comercial del fabricante? La red comercial del fabricante es que el producto que sale o que fabrica el fabricante lo va a distribuir por la red comercial, que serían los distintos distribuidores. Estos distribuidores comprarían ese material a distinto precio. Ese distinto precio depende del volumen de compra que tenga. Por tanto, si tú, por ejemplo, este distribuidor, que es el color azul, compra el material a 10 euros y te lo vende a ti con un margen comercial, seguramente puede ser que tú lo puedas comprar más barato que si te vas al distribuidor de color verde, que lo está comprando a 16 euros, es decir, lo está comprando más caro, y cuando le meta el margen comercial te lo vas a encontrar que este distribuidor no es capaz de darte un precio tan competitivo. También hay unas estrategias comerciales en las cuales hay distribuidores que compran en gran volumen para que puedan vender con un margen de beneficio muy alto, ¿de acuerdo? Ya que de esa manera estarían quitándose a los competidores de en medio, cuando se sabe que, bueno, que la distribución, un distribuidor suele trabajar normalmente, y más con la que está cayendo hoy día, suele trabajar con un margen, en la mayoría de las veces, o 10 o menos de 10% del precio de compra, ¿de acuerdo? Pero existe otra forma de comprar bajo precio, que es que en vez de buscar el distribuidor más adecuado y empezar a preguntar a los distintos distribuidores quién es el que te deja el mejor precio, hay otra forma, que es directamente pactar ese precio con el fabricante. Contacta con el fabricante y es el fabricante el que te da un precio neto de compra. Y ese precio neto de compra que te da, te lo tiene que pactar, o te lo tiene que confirmar, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Te lo tiene que aceptar, te lo tiene que aceptar cualquier distribuidor con los que trabaje ese fabricante. Es decir, si un fabricante te dice que te va a vender un producto que lo vas a comprar a 10 euros, da igual donde vayas a comprarlo, que te tienen que cobrar 10 euros, ¿de acuerdo? De esta manera estarías controlando tú más bien el margen de compra del distribuidor.
por si por lo que sea están negociando con un distribuidor que en vez de querer llevarse un beneficio de un 10%, pues no sé, porque tenga afinidad contigo o porque piense que no te vas a dar cuenta o cualquier cosa de esa, pues quiera meterle un 15 o un 20% al producto, sin que tú te des cuenta en la transacción de compra. Pues para evitar eso lo que hace es que negocia el precio directamente con el fabricante. Ni que decir tiene que esto se suele hacer cuando tú tienes un poder de compra importante. No puedes llegar tú, dedicarte a esto de la domótica, meterte en el mercado y hablar directamente con un fabricante y que te dé un precio neto de compra. No, tiene que ser ya empresas que llevan tiempo en el mercado, que tienen ya un volumen de compra determinado, ¿de acuerdo? Es algo que se gana con el tiempo, ¿ok? Vale. Venta de los productos. Vamos a ver el tema de la venta de los productos. Los productos cuando se venden, o digamos cuando tú lo estás comprando, te lo vas a encontrar de dos formas, a lo que a domótica se refiere. Uno es que los productos tienen un precio venta público muy alto y por tanto te vas a encontrar descuentos altos, o son productos que tienen un precio venta público bajo y te van a dar por tanto un descuento bajo. Esto se hace un poco para despistar al integrador que compra el material. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú coges la tarifa de dos fabricantes, uno que tiene el precio venta público alto y otro el que tiene el precio venta público bajo, cuando tú ves como aquí en el ejemplo que este fabricante, el precio de tarifa de un producto son 100 euros y el mismo producto, por ejemplo, son 80 euros, tú piensas que este fabricante que lo tiene a 80 euros es más barato. Entonces directamente le compras el material con tu descuento de compra, pero este fabricante te indica que, claro, como su producto es más barato en tarifa, los descuentos son más baratos, son menores, digamos. Bueno, pues si a este fabricante, que son 80 euros que cuesta el material, le hacen un descuento del 30%, y que vale 100, le hacen un descuento del 50%, si no te das cuenta, lo que estás haciendo es que, pensando tú que vas a ganar más dinero, lo que estás haciendo es perderlo. ¿Por qué? Mirad aquí, 80 euros, 100 euros. Cabe suponer que en el precio de tarifa del catálogo, que es el PVP, el color azul, es más barato. Pero cuando le aplican los descuentos, aquí estás pagando 56 euros y aquí estás pagando 50 euros. Por tanto, para saber si un producto es más o menos barato, siempre te tienes que ir al neto, al precio ya con tu descuento, ¿de acuerdo? A tu precio de compra, a como lo compras en el distribuidor con el descuento aplicado, ¿de acuerdo? Ahí es cuando te das cuenta realmente si es más barato o no es más barato. Esto lo hacen, como digo, para despistar, porque la gente lo que le gusta es decir, oye, pues tengo un descuento alto, tengo un descuento tal, tengo un tal. Entonces, estos son técnicas comerciales que han ido apareciendo para intentar un poco despistar al que compra y que piense que lo que está haciendo es una buena operación cuando realmente no lo es, ¿vale? Por tanto, mi recomendación siempre es que en el precio de compra siempre te fijes en el precio final ya con el descuento aplicado. No te fijes en la tarifa. No veas la tarifa de un fabricante y te diga el fabricante, ah, mira, pues yo soy más barato que el fabricante tal, por tanto, no tiene sentido que no me compres. No, no, ojo, a lo mejor el fabricante tal puede ser más caro, pero cuando yo le aplique los descuentos y tal, puede ser que sea realmente al final más barato, ¿vale? Por tanto, siempre es importante el precio neto. La forma de pago. Vamos a hablar de esto de la forma de pago porque es muy importante que los conozcáis. Hay distintas formas de pago en el mercado de los que os vayáis a dedicar a esto, con los distintos distribuidores donde vais a comprar el material. Os explico. Lo primero, o la primera forma de pago es por adelantado. La forma de pago por adelantado es para aquellas personas que han entrado al mercado, que no tienen riesgo, es decir, que los distribuidores tienen una forma de proteger sus operaciones, normalmente por crédito y caución, de tal manera que en caso de que alguna empresa caiga o le deje trincado alguna factura, pues puedan recuperar ese dinero. Pero estas empresas que se dedican a cubrir ese riesgo de la operación, pues tienen
te cubren la operación hasta cierta cantidad. Y para saber qué cantidad te cubren, eso depende de unos estudios que hacen económicos, estudian la empresa, las ventas, en fin. Eso lo hace la distribución y te pueden decir, oye, pues mira, pues tú tienes un riesgo de 20.000 euros. Eso quiere decir que tú puedes ir comprando en nuestro distribuidor, en el almacén, hasta que llegues a 20.000 euros. Cuando llega a 20.000 euros, se cierra el grifo y ya no te pueden vender más material. Pues el pago por adelantado puede ser o bien porque tu empresa no tenga riesgo, no le den riesgo para que puedas comprar, o que ya el riesgo lo hayas cumplido. Es decir, que hayas comprado tanto material que si, por ejemplo, tienes un riesgo de 20.000 euros y estás sacando material sin pagarlo hasta valor de 20.000 euros, cuando llegas a 20.000, el resto lo tienes que pagar por adelantado, ¿vale? Luego está el pago a 30 días y se factura cada día 15 y cada día 30. Eso es que tú vas comprando material y cuando llega el día 15, pues sacan una factura de todo lo que has comprado entre el día 1 y el día 15 y te la envían. Y cuando te envían la factura, pasados 30 días de la fecha de esa factura, es como te hacen el cargo en el banco. ¿De acuerdo? Luego está el de pago a 30 días y se factura cada día 30. Es decir, la anterior era que te hacían una factura de lo que habías comprado entre el día 1 y el día 15 y luego te hacían otra factura entre el 15, entre el 16 y el 30. Es decir, te hacían 2 facturas al mes. Si tú negocias una forma de pago con el distribuidor de 30 días y que se facture cada día 30, lo que estás haciendo es ganar 15 días más. Es decir, todo lo que compres entre el día 1 y el día 30, al final lo pagarás, pues, una vez que se emite esa factura, 30 días posterior. Esto te da la ventaja que si tú compras todo tu proyecto el día 1, ¿de acuerdo? Pues tienes 60 días para pagar. ¿60 días por qué? Pues porque si lo compras el día 1, a ti no te van a emitir la factura hasta el día 30. Y ese día 30, lo que te está indicando es que pasados otros 30 días, es cuando te van a hacer el cargo en el banco. Le estás ganando 30 días, ¿de acuerdo? Luego tienes otra que es 60 días fecha factura y se factura cada 30 días. Eso quiere decir, igual que antes, que te emiten al mes una sola factura con lo que has comprado entre el día 1 y el día 30 y una vez que recibes la factura, no te hacen el cargo en el banco hasta que no pasan 60 días. ¿Vale? Estos 60 días también puede ser 30 y 60, es decir, que de esa factura la mitad te la cargan pasados 30 días y la otra mitad pasados otros 30 días, ¿de acuerdo? Digamos que esta, según ley, es la más ventajosa. Ya lo que queda es que cuando tú vayas a comprar material en un distribuidor, negocies con él cuál sería tu forma de pago más ventajosa y también la que te lo quiera permitir, ¿de acuerdo? Pero os quiero hablar de una forma de pago que tenéis que tener mucho cuidado con ella. De hecho, os voy a contar una experiencia que nos pasó personalmente a nosotros. Mirad, cuando un distribuidor quiere acaparar un proyecto, una obra, puede dar el caso de que para acaparar el proyecto te permita que le realices una forma de pago fuera de lo legal. Es decir, ahora mismo estamos en 60 días, ¿no? Pues imaginaros que llega y os dice, mira, yo te voy a dar 90, 120, 80 días de pago. Contra más días de pago, pues tú puedes pensar que si tu proyecto se retrasa en que tu cliente te pague y tal, pues no te puedes ver un poco con la soga al cuello de que no tienes dinero para responder a los pagos del material frente a tu distribuidor. Pues nosotros tuvimos una experiencia de que una vez llegó un distribuidor y nos ofreció algo de esto. Nos ofreció una forma de pago fuera de los 60 días. Aceptamos. Dijimos, pues mira, pues si me das más días de pago, vale, ok, sin problema. Yo ya he hecho cuenta de que en vez de pagar el día tal, tengo que pagar 2 meses después, pues perfecto, mejor para mí, voy más desahogado. Pero ese distribuidor, hubo cambio interno en el personal de ese distribuidor y al final me encontré de que la persona que había pactado eso conmigo ya no estaba en el distribuidor, se había ido, y entró otro. Automáticamente cuando entró esa otra persona, se hicieron los cargos de lo que yo tenía pendiente
por abonar en ese distribuidor. Claro, cuando a ti te hacen un cargo que tú no lo tienes previsto, es decir, que tú piensas que te lo van a hacer dentro de 2 meses y te lo adelantan, pues la verdad que se pasa bastante mal. Y más si son cargos importantes. Claro, tú no podías reclamar nada porque había sido un pacto entre caballeros. Porque claro, cuando tú estás intentando organizar una forma de pago fuera de 60 días, eso no se queda registrado en ningún sitio. Eso directamente, a lo mejor esa persona, pues la factura la guarda en un cajón y no la saca hasta que no llega el vencimiento o el día en el que ha pactado contigo. Pues yo recuerdo en mis inicios que pasé por esa mala experiencia, pagué la novatada, nos sentimos muy achuchados en esos meses porque nos cargaron el material antes de lo que esperábamos, pero bueno, eso como todo, aprende de los errores y sale del paso y ya está. Por tanto, te recomiendo que siempre te atiendas a formas de pago eh, normales, no formas de pago raras que yo te guardo la factura en un cajón y te la saco dentro de tal, porque eso es un pacto entre caballeros. Te la puedes sacar o no te la puedes sacar, aunque tengas la mayor confianza con esa persona, te estés tomando cerveza todos los días con él, ten en cuenta que esa persona es un trabajador que tiene que dar de comer a su casa y si mañana le meten las cabras en el corral o los jefes le aprietan las tuercas, no habrá miramientos, sacará la factura y te harán el cargo. Así que para evitar ese tipo de problemas o que no paséis por esa mala experiencia, os recomiendo que si alguien ofrece alguna forma de pago de esta chunga rara de 180 o 100, pensároslo. Yo tampoco soy nadie como para decirle a la gente cómo realmente lo tiene que hacer, pero os he contado mi experiencia, yo no lo volveré a hacer, yo lo tengo claro, no lo volveré a hacer, porque si las cosas las haces bien, siempre puedes reclamar el por qué has hecho esto cuando no tienes que hacerlo. Pero de otra forma, que es un pacto ahí en tal, ahí poca leche puedes reclamar. Así que, nada, aguantar el chaparrón y fuera, ¿vale? Así que tened mucho cuidado cuando tengáis algo y no queráis o os ofrezcan una forma de pago rara, de esta de 180 días y cosas de estas así. Tened mucho cuidado porque como penséis que no vais a pagar para una fecha y os pasen el cargo, lo vais a pasar realmente mal, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Lugares donde podemos encontrar oportunidades de negocio, donde podemos... Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.